A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes. Qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas terapéuticas, psicológicas y de apoyo a la familia, al individuo, al adolescente, a la pareja y a toda la familia. Como ustedes saben, en este programa les apoyamos y lo que queremos es que tengan las herramientas y la información para que puedan solucionar situaciones que son normales en la vida cotidiana, en donde nosotros los seres humanos a veces podemos tener crisis, problemas, cuestionamientos y saber qué es lo que hay que hacer frente a estas situaciones. Como siempre les digo, no hay que tener miedo de ir a terapia, de ir donde un psicólogo, porque es lo normal. Todos deberíamos ir a terapia, todos deberíamos tener algún psicólogo porque es una buena herramienta, es un bastoncito para la vida y más bien naturalizar, tener espacios en donde podemos reflejarnos, en donde podemos sacar a través de la narrativa y el lenguaje lo que estamos sintiendo, lo que necesitamos y así poder elaborar nuevos significados, nuevas soluciones. La terapia es bien interesante porque ustedes saben, hay muchas escuelas, muchas teorías y estamos ahora en el 2023 y cada vez hay nuevas teorías psicológicas. Pero lo que sí es bien interesante, en donde todas se juntan, es que a través del habla, a través del lenguaje, como seres humanos nos reconocemos y nos hemos ido construyendo. Es decir, que a través del lenguaje nosotros entendemos el mundo y nos entendemos a nosotros mismos. En los espacios terapéuticos, la persona que va tiene la oportunidad de ir desarrollando lo que siente, lo que piensa, lo que necesita y poderlo poner en orden. Esa misma persona tiene la capacidad de reestructurar y reacomodar sus emociones, sus pensamientos, sus creencias, sus motivaciones a través de este espacio narrativo. Evidentemente, cada terapeuta tiene sus propias herramientas y escuelas en donde va a ir instruyendo y apoyando a cada paciente para que vaya desarrollando los objetivos terapéuticos. Pero lo que es bien bonito es que a través del lenguaje de la narrativa y el poder expresarnos, también nos vamos reconstruyendo y entendiendo. Es por eso que a veces cuando tenemos un problema, vamos donde nuestros amigos y les contamos el mismo problema muchas veces y el amigo puede decir, pero ya me has contado. Y es porque estamos haciendo un intento de solucionar eso a través del lenguaje. Cuando ya dejamos de hablar de ese tema que siempre repetimos, es que ya lo hemos procesado. Bueno, hoy día vamos a hablar del tema del manejo de la pérdida. Quiero trabajar este tema por algunas razones. Es un tema que se conjuga entre lo que es una pérdida por un duelo, pero también puede ser la pérdida de una amistad, o la pérdida de una relación de pareja y creo que todos estamos expuestos a eso, a esos cambios y también puede ser algún trabajo o algún contexto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Muchas personas van a terapia, van al psicólogo porque necesitan ese apoyo para entender y para asimilar lo que están viviendo, lo que están pasando a través de la ayuda de un terapeuta. Algo que es importante determinar es que va a depender también mucho cómo vamos asimilando la pérdida a partir de cómo está nuestro estado psicológico. Va a depender en qué momento de nuestra vida surge esta pérdida. Van a haber momentos en donde una persona está mucho más vulnerable a caer por esa pérdida, a desarrollar una depresión o algún tipo de trastorno,
versus otra persona que está muy bien enfocada, que está muy bien estructurada y que tiene más resiliencia o más recursos. Vamos a empezar hablando del tema del duelo, aunque siempre les digo a mis pacientes que cualquier situación de pérdida es un duelo. A veces el tener una enfermedad o que te diagnostiquen de un cáncer, por ejemplo, es una situación de duelo en donde estás, digamos, reelaborando la vida y asimilando que la etapa anterior murió o cambió. Otra situación de duelo también puede ser el perder un trabajo muy significativo en donde muchas de las expectativas y muchas del sentido de vida estaba puesto en ese trabajo, y si ese trabajo se pierde, la persona puede vivir un duro duelo también, ¿no? Y como ustedes saben, también está el tema de la pareja, el tema de los amigos, matrimonios muy largos, en donde a veces se terminan las cosas, pero todavía queda el asimilar, que es el fin de una etapa y el comienzo de otro. Entonces, vamos a empezar por las etapas del duelo. Es importante saberlas porque es un proceso que se va viviendo cuando hay una pérdida. No es que de la noche a la mañana la persona puede estar súper bien si es que ha habido una conexión o un apego emocional con lo que se está perdiendo. Como les he dicho también, cuando no hay una buena elaboración del duelo y hay una represión de las emociones o de la situación, esto puede tener como desenlace episodios de ansiedad o de depresión o somatizaciones que aparecen después del tiempo y que la persona muchas veces no identifica. Cuando no estamos acostumbrados a hablar o a entender las emociones, resulta que el cuerpo habla o la mente habla y empezamos a tener comportamientos o situaciones del cuerpo y no sabemos qué pasa. Es por eso que es bien importante el aprender a hablar de lo que sentimos, el entender las emociones que tenemos y el naturalizar también el poder hacer una catarsis. El otro día leía un artículo científico bien bonito que decía que llorar es la manera que tiene el cuerpo de ayudarnos, porque cuando se llora se libera oxitocina y se liberan también endorfinas, las cuales nos ayudan a sentirnos mejor. Es por eso que después de haber llorado por un periodo, la persona se siente bien. Sin embargo, tenemos a veces miedo de llorar, miedo de expresar, pero el poder manejar las emociones de una manera correcta, manejar las emociones primarias de una manera correcta, es justamente lo que nos lleva a la salud. ¿Y cuáles son las emociones primarias? Son las que salen a partir de una situación que estamos afrontando. La tristeza, el miedo, las iras, el asco y la alegría son todas emociones que nos ayudan a ser seres humanos, a poder desenvolvernos en el contexto. Por ejemplo, la ira como emoción primaria es una emoción que nos ayuda a defendernos, que nos está ayudando a poner límites y a alejarnos de una situación que podemos experimentar como injusta, sino que como muchas veces tenemos miedo de procesar esas emociones o de mostrarlas, se reprimen y se tapan con otras emociones secundarias y se van haciendo capas tapadas, que no salen sino hasta que ya hay un síntoma. Entonces, volviendo un poco al tema de la pérdida, lo primero que se puede experimentar es la negación. Es decir, todavía no asimilo lo que está pasando, no lo puedo creer, no lo entiendo, no lo siento, no me conecto con la situación, ¿no? Como que la persona se queda desligada a la realidad porque es un mecanismo de defensa. Posteriormente empieza el tema de la ira. Es decir, la persona tiene muchas iras, se resiente con la vida, con el universo, con el resto de personas. Por eso siempre les digo que una persona malhumorada, una persona iracunda, es una persona que a veces está pasándola mal y que simplemente está utilizando la ira como un mecanismo de expresión. El tercer paso es el de la depresión, es decir, va a haber una etapa en donde la persona ya está asimilando esa pérdida y empiezan a aparecer los clásicos síntomas de la depresión, que es anedonia, sobre todo, la persona no quiere hacer nada, no se quiere mover, hay apatía, hay desinterés de las cosas que le gustaban, no quieren hacer nada, comen poco o comen mucho, duermen poco o duermen mucho, una mala proyección en torno al futuro y también un bajo autoconcepto, una idea de desvalidez. Todas estas cosas dentro de un proceso de pérdida son normales porque la persona está viviendo esa depresión que es parte, digamos, del proceso
de desapego. Y en estos espacios de depresión es muy recomendable escribir o poder conversar lo que se está sintiendo. Escribir es una terapia gratuita en donde la persona puede empezar a sacar todas sus emociones y pensamientos, inicialmente como una forma de catarsis, pero posteriormente le puede servir para entenderse, para saber qué le pasa y posteriormente para con ella misma ir buscando otras salidas, otros caminos. Es como que el ser humano que puede hablar o que puede escribir naturalmente va construyendo también caminos en donde se exploran posibilidades de renacimiento, como el fénix que renace desde las cenizas a partir de un problema, una crisis, y eso es lo bello de los seres humanos, que tenemos esa capacidad de ser resilientes, y es por eso que la raza humana ha sobrevivido tantas cosas, tantas tragedias, y también como individuos tenemos esa capacidad de estar renaciendo constantemente. Después de que se da esta etapa de depresión, en donde la persona debe aceptar también sus emociones, debe entender que lo que le está pasando es normal, y como yo les he dicho, un duelo puede ir de 6 meses a 2 años. Cada etapa de pérdida es distinta y también va a ir de la mano con el estado emocional y cognitivo de la persona que está viviendo el duelo, de los recursos que existen alrededor también, ¿no? Siempre le recomiendo a mis pacientes que busquen mayor cantidad de recursos en sus experiencias de vida. Eso lo aprendí en el posgrado que hice en Barcelona y realmente me encantó, porque lo que decía Guillem Feixas, que es un psicólogo maravilloso que desarrolló la terapia constructivista, nos habla de que cuando el sentido de nuestra vida o la construcción de nuestra vida está enfocado a un solo elemento, a 2 o 3 elementos, en el momento en que eso se cae o desaparece, no tenemos en dónde más apoyarnos. Una persona, por ejemplo, que experimenta el duelo de su pareja y es una persona que no se ha relacionado con más gente, no tiene una profesión, un trabajo, una pasión, un sueño, amigos, un desarrollo en la parte espiritual, comunitaria, le gusta hacer deportes, hobbies, metas, sueños. Es una persona que está poniendo todo su apego emocional y su nutrición emocional en una sola persona. Es por eso que al perder a ese alguien, puede ser por un duelo o puede ser también por un divorcio, la persona va a estar mucho más vulnerable a superar esa pérdida y va a necesitar más apoyo si solamente se relacionaba con esa pareja. Pero si se pierde la pareja y la persona tenía muchos más elementos en su vida que le daban sentido, que había construido como parte importante de su realización existencial, va a sufrir igual, va a tener su duelo, pero va a tener más resiliencia y más capacidad de salir adelante porque su atención y sus significados están puestos también en otras áreas. Entonces, yo recomiendo que aparte de el apego, que es normal y es saludable a los seres que nos rodean, no nos olvidemos también de construir una personalidad estructurada en donde tengamos metas, sueños, pasiones, un sentido de vida. No nos olvidemos de desarrollar otros ámbitos. Los seres humanos somos seres integrales y multifacéticos. Entonces es muy importante el tema de los hobbies, de los que a veces no se habla. Las personas creen que es solo ir del trabajo a la casa a dormir y el fin de semana estar con la familia. No, nosotros como seres humanos necesitamos otras actividades, otros espacios de realización, hacer cosas que nos gusten, que nos llenen, que nos hagan bien. Entonces no se olviden de tener un hobby o de tener estas otras pasiones o actividades que van más allá solamente del trabajo y la casa. Les digo porque trabajo bastante en esos casos en donde cuando hay algún problema en el trabajo o en la casa, las personas se ven totalmente deconstruidas, derrumbadas, desarmadas. ¿Y por qué? Porque no tienen de dónde más cogerse. Entonces, a mayor recursos, mayor posibilidad de salir adelante si es que algo falla alrededor. En cuarto lugar, en estos pasos del duelo, tenemos el tema de la negociación interna, en donde la persona empieza internamente a ver la posibilidad de soltar el dolor, de soltar a la persona que ya se fue y ver qué es lo que le puede hacer sentir bien en torno a esta situación o cómo podría ser algún tipo de ritual
promesa, rezo, que le ayude a darse cuenta que esta persona se está yendo y empieza a abrirse a nuevas situaciones o posibilidades de la vida, ¿no? Es una etapa interior. Muchas veces cuando alguien se va, alguien fallece, puede haber culpa, y la culpa es una situación que entumece, que estanca a las personas, ¿no? Esta tendencia que es súper natural cuando alguien muere es que fue mi culpa, yo debí haber hecho algo, yo debí haber sabido que le iba a pasar. Es bien frecuente, pero a la larga nadie es psíquico, nadie puede saber quién va a morir para hacer algo para evitarlo, ¿no? Entonces el echarse la culpa es normal, pero a la larga el soltar la culpa es bueno porque es un elemento que permite a las personas dejar de autosabotearse. A veces por este sentimiento de culpa se puede prolongar el duelo pensando que yo nunca más debo seguir adelante o ser feliz sin esa persona, y yo mismo me estoy autosaboteando otras posibilidades, otras actividades, otros sueños, metas, dinámicas, porque necesito castigarme. Esto es bien interesante hablarlo en terapia porque va a ayudar, sobre todo cuando han habido relaciones patológicas con la persona que fallece. Se puede generar una culpa prolongada o un duelo prolongado. Es decir, muere mi madre y yo tenía una mala relación con ella, le trataba mal, no le iba a ver, fallece, y lo que me pasa, en vez de poder manejar el duelo de manera saludable, me quedo mucho más enganchada en la relación de mi madre porque fue una dinámica que no funcionaba. Es ahí cuando es importante ir a terapia para desenudar esa mala relación, poder perdonarse y perdonar al fallecido y poder soltar. Ahora, también hablando en el tema de las relaciones de pareja, hay muchas relaciones que son tóxicas, como está de moda decirlos ahora, o patológicas, con personas que muchas veces son narcisistas o tienen rasgos sociopáticos o son personas manipuladoras. Utilizan también métodos de apego intermitente, que son un método de tira y afloja. Puede hacer que la etapa de duelo se vea muy complicada, y ya lo voy a profundizar después de terminar de decirles los pasos, que creo que es bien interesante. Porque hay ciertas relaciones en donde nunca se llega a superar la pérdida, no se elabora el duelo y nunca se llega a la negociación ni a la aceptación, sino que todo el tiempo estamos en un tira y afloja constante que es súper dañino. Finalmente, después de esta negociación interna, viene la aceptación. Y es una parte muy bella del duelo en donde hay la posibilidad de aceptar que la persona se ha ido y que aún así puedo seguir con mi vida y puedo seguir adelante. Es bien interesante también el tema de poder, a pesar de que haya una aceptación, seguir manteniendo un vínculo amoroso, pero ya no desde el apego con la persona que se fue, sino desde un amor libre, un amor sano. El amor es libre, el amor no posee. Muchas veces dentro de este apego, en el momento del duelo, se da más bien una necesidad del otro, un apego del otro, un desentrenarse al hábito con esa persona, o a tener que desconectar situaciones de ganancia también que se daban con otra persona. Somos seres humanos y a veces sin darnos cuenta pensamos que amamos muchísimo a alguien, pero también hay un tema de necesidad y de apego a lo que la otra persona me da, ¿no? Entonces es bien interesante lograr llegar a una aceptación en donde yo suelto al otro y también me hago cargo de lo que me pasa a mí, ¿no? Me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mis emociones, de mi proyecto de vida. A veces en el tema del duelo, la persona está muy vinculada al sentido de vida. Y muchas veces estas pérdidas son un sacudón existencial para empezar a cuestionar quién soy, qué necesito, hacia dónde voy, cómo me autoconstruyo o me fortalezco o puedo seguir mi vida sin esa dinámica de apego que tenía con esa persona que se fue, ¿no? Entonces, parte a veces de soltar es un proceso de crecimiento, de evolución personal muy bonito. Y bueno, es bastante duro el tema del duelo en realidad, pero nadie se salva de vivirlo. Por eso es que es tan importante hablarlo, ¿no? Como seres humanos estamos aquí en una vida que tiene un periodo de inicio y un periodo de final. Por eso es que es bueno poder tener esto en la mesa y tener presente que en cualquier momento de nuestra vida tenemos que lidiar con el duelo, con la pérdida, y que es mejor ir trabajando justamente en esta autonomía personal,
en el poder estar estructurados internamente, en saber cómo sostenernos desde la conciencia y no desmoronarnos totalmente cuando hay una pérdida. En el programa anterior hablamos de la tercera edad, y es bien interesante también cuando hay una pérdida, un duelo del cónyuge con el que ha vivido toda la vida, ¿no? ¿Por qué es tan duro? Porque esa persona ya se volvió parte del sentido de la vida del otro, parte del motivo de la vida. Y claro, son procesos mucho más difíciles, ¿no? Por lo que les decía, porque ya es parte del sentido de vida y muchas veces parte prioritaria de los recursos del otro, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito a qué pasa cuando la pérdida es de una pareja. Van a haber bastantes variables, hay muchos casos diferentes y van a haber separaciones que son más fáciles que otras, ¿no? Todo va a depender de los contextos y las situaciones. Hay parejas que terminan de una manera muy madura, muy tranquila, en donde el amor fue disminuyéndose, o en otros casos puede haber amor, pero los dos se han dado cuenta que no se hacen bien, no son compatibles y terminan de amigos, dándose cuenta que están mejor separados. Pero ¿qué pasa cuando estas relaciones son unas relaciones totalmente simbióticas, totalmente codependientes y, como les decía, relaciones en donde hay una dinámica tóxica enfermiza, tal vez de un narcisista con un dependiente, por ejemplo, o una persona con rasgos antisociales que se ha conectado con una persona, sí, dependiente, o una persona histriónica, una persona borderline que se vuelve muy necesitada en cierto momento. Ahí es cuando se dan pues estas historias del típico tira y afloja, terminan, vuelven y así para siempre, pero con mucho sufrimiento y malestar alrededor. ¿Y por qué se da esto? Pues por lo que hemos mencionado. Primero, se empieza a desarrollar la relación de pareja dentro de un contexto súper dependiente, en donde el uno promete al otro muchísimas cosas, sueños, promesas, realizaciones que a la larga no se dan y que por eso es que justamente después están en crisis, ¿no? Pero que del otro lado de la relación confiaron, creyeron, y muchas veces dentro de estas dinámicas tóxicas, que me gustaría hacer un programa mucho más enfocado en todo esto, la persona, digamos, víctima de esta dinámica renuncia a contextos de socialización. Entonces, la persona que es narcisista o con rasgos sociopáticos le exige al otro que se desvincule de la familia, se desvincule de los amigos, se desvincule del trabajo y que solamente enfoque su vida a él o a ella. Entonces, está quitando de su escenario todos los recursos que le podrían ayudar en cierto momento a salir adelante, ¿no? Y además puede haber otro tipo de manipulaciones, como es el síndrome de luz de gas, que es este síndrome en donde la pareja le hace creer que el otro no piensa de manera clara, coherente, que tiene problemas mentales y que se inventa las cosas, de tal manera que empieza a haber una disminución de la autoestima del otro y también un desgaste de la confianza, pensando que lo que cree no es verdad, ¿no? Y finalmente también existen otros factores que son el tema de la falta de autoestima que se genera en el otro y el tema del refuerzo intermitente, que es un tipo de refuerzo en donde la persona que está manipulando se acerca y se aleja continuamente. Se acerca de una manera muy intensa y muy cariñosa, mágica incluso, en donde le hace sentir al otro que su mundo es maravilloso. Y de repente le quita todo y le deja sin nada. Entonces empieza a generarse esta dinámica a través del tiempo en ciclos, y la persona que en algún punto se da cuenta que está en una relación tóxica y quiere dejar y manejar esa pérdida, le cuesta un montón, porque se ha acostumbrado a este tipo de dinámica intermitente. Entonces aquí es súper importante la terapia, identificar cada caso, saber qué es lo que me está pasando y poder manejarlo. En el próximo programa voy a seguir profundizando. Vamos a hablar cómo manejar la pérdida de una pareja, en donde voy a estar explicando específicamente los posibles casos que pueden haber y cómo manejarlo. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que les sirva para que su vida sea mejor. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.